Este podcast es para resolver entre todos esas preguntas que nunca nos hemos atrevido a responder. Pero ante todo, este podcast es para mostrarte el poder que existe en reconocer lo complicado de ser humanos. Acompáñanos. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Complicadamente Humanos. Hoy vamos a hablar desmitificando la terapia, mitos y verdades. El día de hoy estamos acompañadas de mis amigas y colegas Estefanía y Alexandra. Hola. Hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar temas referentes alrededor de la salud mental, temas por qué ir al psicólogo o eso que es para locos, solo es para ellos y nada más. Entonces vamos a ir hablando de, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es la terapia? ¿Cuándo hay que ir a terapia? Y si solo los locos tienen que ir a terapia. Hola a todos. Bueno, dando apertura como a este tema que Catalina nos expone en este momento, el primer mito que quiero que, digamos, como que debatamos entre las tres es solo los locos van al psicólogo. Bueno, sobre este mito, tenemos como una creencia errada de que solamente las personas que están mal deben ir al psicólogo, ¿sí? Digamos que es como una etiqueta a nivel social que se ha dado y es como que, de hecho, lo hacemos de broma, ¿no? Cuando vemos que una persona, digamos, rompe una relación o de pronto tiene algo malo en su casa, con su familia, tiene temas de comunicación, entonces de una vez como que, ay, necesita un psicólogo, está loco, está mal. Este es un mito, claramente, ¿sí? Porque digamos que no solamente las personas que están mal necesitan ir al psicólogo, las personas que están bien también, es decir, todos necesitamos ir al psicólogo, todos necesitamos ir a terapia, todos necesitamos ir a estudiar nuestro inconsciente, a mirar cómo estamos, a revisar nuestra mente, al igual que cuando vamos a un chequeo médico, al igual que cuando vamos al odontólogo, es igual, sí, es una revisión, es un escáner de qué está sucediendo y también podemos adquirir herramientas para relacionarnos en nuestros diferentes contextos. ¿Ustedes qué piensan de este mito? Bueno, pues la verdad yo considero que es un mito que de alguna forma culturalmente también ha venido marcando mucho como esta situación como que muchas veces le repele a las personas ir al psicólogo y como tú lo mencionabas anteriormente, considero que cuando a ti te duele una muela, pues tú vas al odontólogo, cuando tienes una dolencia como tal, tú vas al especialista que corresponde, pero entonces cuando hay una situación o un malestar emocional que prevalece en ti, ¿sí? De qué manera tú también transitas como esas emociones o cuando te das cuenta que de verdad no sabes a veces manejar como esa tristeza, esa frustración, no sabes manejar los agobios o te sientes muy afectado también cuando surge una emoción en ti, ¿sí? También es necesario tener un acompañamiento. Yo creo que como que todos estos estigmas también del psicoloco, que somos llamados como el psicoloco, o la terapia es para los locos, haciendo referencia de una forma como despectiva y como para humillarte, para hacerte sentir mal. De alguna manera considero que, pues, también como que sí es algo socialmente instaurado como tal de también que va muy ligado como con el tema de la invalidación emocional. No llores, tienes que estar bien, todo va a estar bien, no tienes que transitar por eso. Entonces también cuando que tú decides ir a terapia, decides buscar acompañamiento profesional, te sientes avergonzado, nadie puede saber de esa situación, no puedes hablarlo abiertamente porque entonces la gente va a decir, pero ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué no lo transitas solo? ¿Por qué es tan llorón? Y te asocian con un cúmulo de cosas que realmente no eres y es válido pedir ayuda. Siento que es más valiente la persona que pide ayuda en el momento en que ya esa bolita no escale hasta un punto en donde de verdad tengamos una situación desafortunada, sino que en un momento en donde yo esté sintiendo una inestabilidad en mi vida por diferentes situaciones que se pueden presentar en el día a día como personas convencionales, porque en los procesos que transitamos en el día a día, pues esto es un sub y baja, ¿sí? No es algo estático y permanente que todo el tiempo se maneje o prevalezca de la misma forma, sino que de alguna manera hoy me puedo sentir muy bien anímicamente hablando, pero mañana puede que haya una situación que me descomponga, que me haga sentir un poco baja de nota y que de verdad me termine afectando a largo plazo y que yo diga, de verdad no tengo las herramientas suficientes para poder transitar esta situación y es válido buscar ayuda. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Pero sí considero pertinente que nosotros también deberíamos como hacer las paces con este tema
de que no es una etiqueta de que yo vaya al psicólogo, ¿sí? Ir a terapia me hace ser una persona consciente de mí misma y no una persona etiquetada como tal de loco por acudir a un profesional. O sea, yo no soy loca o no tengo una etiqueta por ir al médico, por ir al odontólogo, Exacto. por ir al dermatólogo, entonces, ¿por qué tendría una etiqueta por acudir a un profesional de la salud? Es que todo depende de la educación que nos han dado acerca de la salud mental, ¿no? Yo escuchándolas me acuerdo de una campaña que hizo una de nuestras compañeras en la práctica que decía Sí. que, que esto no era para locos, algo así, de psicolocos, algo Sí. así. Esto no es para locos. Esto no era ok. para locos, algo así. Y fue muy Esto no es bonito. de locos. Esto no es de Esto no locos. es de locos. Sí, y la campaña fue muy bonita porque primero empezó con una población retadora, que era la parte militar, y ella como empezó a hablar de que, bueno, que primero ella empezó que es un psicólogo, para qué sirve, cuándo necesitas ir al psicólogo, en qué momentos, y fue muy bonito como ir educando a las personas, y yo creo que sí ha sido un mito acerca de que ir a terapia es para locos, pero en realidad partes de la educación, ¿no? Desde chiquitos uno ha visto como, no, eso es de locos, el psiquiatra, el médico, ¿sí? Y siempre se invalidaban las emociones negativas, pero en realidad todos podemos ir al psicólogo y Sí. creo que es de valientes Y ir al creo- psicólogo. Y mira que adicional a lo que dices, también estaba como estudiando después de una pandemia, como después de todo lo que nos sucedió y la pandemia fue realmente como un experimento, ¿no? Un experimento emocional, donde cuando ese experimento, digamos, la pandemia sucedió como un experimento donde todas las personas tuvieron que transitar con las herramientas que tenían un estado emocional súper fuerte, porque aparte de eso fue súper sorpresivo, entonces es cerrarse a los círculos sociales, cerrarse a hablar con otras personas y enfrentarse a ellos mismos. Entonces creo que ahí hubo como una explosión de, wow, necesitamos ir al psicólogo, o sea, necesito ver mis normalizar ir al emociones, psicólogo. exacto. Entonces la pandemia sí nos dio el regalo de que sea reconocido esto como algo, una psicoeducación, como que sea reconocido como una necesidad, al igual que ir al médico, al igual que ir al odontólogo, sí se vio eso, digamos que sí se pudo posicionar el servicio. Y también decirles a las personas que ir a terapia es estar en un espacio seguro, es en un espacio donde tú puedes ser, donde tú puedes conocerte, donde aparte de eso te vas a hacer amigo de esas partes no tan chéveres que tienes de ti, pero que quizás están desatendidas y es necesario hacerlo. Y mira que es que no es solo cuando tengas un problema, sino que es para prevenir. O sea, Ajá. nuestro sistema de salud en Colombia es ya a la intervención, pero es que hay un paso adelante que es la prevención. Sí. El hecho de que, digamos, tengas episodios de tristeza muy largos, el hecho de que tengas demasiado estrés en el trabajo, el hecho de que no puedas dormir, eso ya es como, ven, ahí ya Ve hay al como psicólogo. alertas Lucecitas rojas. donde ya es momento de, ven, o sea, creo que necesito ayuda y quiero mejorar. No siempre es cuando tienes un problema, es cuando quieres mejorar tus habilidades comunicativas, Sí. cuando quieres, no sé, controlar tu estrés. Entonces son muchas dimensiones que abarcan el hecho de ir al psicólogo y que no es solo para locos, o sino todos de cierta forma tenemos un grado de locura. Total. Y cada quien lo maneja a su forma, y lo que les decía, es de valientes ir a terapia. Total. Bueno, el segundo mito sería como solo las personas con problemas graves necesitan ayuda profesional. Acá hablaríamos ya no solamente de psicología, sino también de psiquiatría como tal. ¿Cuál es el estigma tan marcado que tenemos nosotros mismos a la hora de también acudir a un psiquiatra? Porque es importante reconocer que dentro del mundo de la salud mental no solamente nos enfocamos en el tema de la psicología, sino también que tenemos unas personas que apoyan y respaldan también como el trabajo del psicólogo articuladamente y es la psiquiatría, ¿sí? Sí. Entonces también se tiene mucho el estigma de que realmente solamente en casos fortuitos o en casos ya muy graves tenemos que acudir al psicólogo y al psiquiatra y de alguna manera, como lo decía Catalina anteriormente, ir al psicólogo, ir al psiquiatra también parte del autoconocimiento que nosotros queramos tener de nosotros mismos. Cuando vamos como a estos profesionales como tal, también estamos buscando herramientas, porque las herramientas se adquieren y por eso es tan importante la psicoeducación, Sí. diferente a la educación convencional. Las estrategias que se pueden implementar en la psicoeducación es muy importante, referente a las herramientas y las habilidades que tú puedes tener. Si tú tienes una herramienta para hacerle frente a una situación de estresante, a una situación que de pronto no sepas cómo responder adaptativamente hablando,
pues en terapia te puedes ir dando cuenta también. Es un proceso de autodescubrimiento, De prevención. de prevención y también como de desestructurar y empezar también a construir basado en lo que tú consideras, en lo que tú sientes, en lo que tú piensas y de verdad en la manera o en los recursos que realmente necesitas. Sí, yo puedo responder frente a situaciones, digamos que en piloto automático sin ningún problema, pero eso no significa que lo haga adaptativamente o que lo haga de una manera óptima para tener buenos resultados acorde a los objetivos y a las metas que yo pueda llegar a tener. Entonces es muy importante que reconozcamos que no se tiene que volver ya como una situación fortuita en donde de verdad yo ya tenga todas esas alarmas rojas prendidas, sino que yo sea capaz de conocer ciertas situaciones que están cambiando de pronto en mí y que yo pueda lograr identificarlas. Por ejemplo, algo adicional a lo que compartías tú, Catalina, es el tema de ya no sentir placentero diferentes cosas que antes para mí eran gratas, ¿sí? Eso es conocido en nuestro mundo como anedonia. Entonces, cuando hablamos de esto, es que ya ni siquiera por ejemplo, si a mí me gustaba ir al gimnasio o hacer ejercicio, ya no lo disfruto, ya no disfruto ver mi serie favorita, ya no disfruto comerme mi plato favorito, ya Es no perder la disfruto. capacidad de sentir placer Exacto. por las cosas que normalmente me gustan. Entonces, aquí ya también se prenden esas alertas rojas en donde decimos, ¿qué tiempo, hasta qué punto yo puedo sentirme bien, hasta qué punto ya debo como avisparme y buscar ayuda profesional? Cuando, por ejemplo, yo me siento triste un día, pero esto varía de acuerdo también a las situaciones del día a día, pero cuando ya prevalece más de 2 semanas, acá ya está pasando algo, ¿sí? Sí. Cuando ya no tengo ganas de hacer nada, cuando ya estoy Necesito como que revisar. necesitando, o no necesitando, sin ganas de querer hacer nada, estoy Durmiendo apático, mal. estoy teniendo unas respuestas apáticas a lo que me pasa y a mi Irritabilidad. entorno, hay una irritabilidad constante, acá ya tenemos que venir a decir, venga, ¿qué está Hay una pasando? ambivalencia emocional, hay personas que, por Totalmente. ejemplo, pasan muy rápido de una emoción a la A la otra otra. y eso no es normal. También, en cuanto a lo que estás diciendo de lo del psiquiatra, mira que he tenido conversaciones con muchas personas acerca de eso y es que a veces incluso amigos, personas muy cercanas, personas que consultan también, que siempre tienen el temor de que, oye, me remitieron al psiquiatra, oye, me remitieron al psiquiatra. O sea, es como el Me van a pavor. dopar. Exacto, es como el pavor de las personas. También quiero decirles que ir a terapia a tiempo hace que se pueda prevenir ir al psiquiatra, que no quiere decir que esté mal, sino quiere decir que va a haber un trabajo interdisciplinar articulado para que tú puedas salir rápido del trance en el que sea que te encuentres. Entonces, ir a terapia es como cuando nosotros, ¿cómo detectamos que necesitamos ir a terapia? Como cuando físicamente nos dicen que nos hagamos el autoexamen de seno, mama. ¿sí? De cáncer de mama. Entonces, nosotros lo que empezamos es a palpar, a ver si sentimos algo, si hay una anomalía. Pasa exactamente lo mismo con el sistema emocional y con el sistema cerebral. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, empiezo a hacer un escáner de qué actividades vengo haciendo, por qué me estoy sintiendo así, estoy durmiendo mal, claro, necesito compensar el sueño, cómo pueden estar mis hormonas funcionando en este momento. Entonces, cuando tú llegas a consulta con toda esa información resuelta, es mucho más fácil orientarte desde la psicoterapia y aparte de eso, saber si eres remitido a un psiquiatra o no, ¿sí? Si hay que hacerlo a tiempo o no. Entonces, yo sé que el pavor es la medicación muchas veces, pero también las medicaciones en cuanto al tema de psiquiatría son, digamos que mediáticas y son solamente como cuando ya las personas están en un nivel extremo donde ya dejaron prevalecer mucho tiempo ese problema, donde ya avanzó demasiado, entonces para estabilizarlo necesitan medicarlo, así sea 1 mes, 2 meses, mientras vuelve a su ritmo natural de como estaba antes. Entonces a veces se quiere es como regular esa balanza y las personas se asustan porque creen que van a estar medicadas para siempre, porque creen que no pueden. No, esto va con un tema de hábitos, va con un tema de psicoterapia en compañía. Es no soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en psicoterapia vas a tener las herramientas para poder salir de esa situación que se agravó. Y con el psiquiatra vas a poder ayudar a sacar a tu cerebro de esa situación de manera orgánica. Entonces, para que me entiendan mejor, el psiquiatra es para el cerebro como órgano el que lo regula, ¿sí? Y el psicólogo es
para la mente y para las emociones lo que lo regula. Por Más eso para la parte comportamental. exacto, por eso es Algo un articulado. espacio articulado y por eso es algo que se debe regular desde las dos partes, ¿sí? Lo psiquiátrico es para el cerebro como el cardiólogo es para el corazón y lo psicológico es para la mente y para las emociones como necesitamos regularlas y poderlas Y gestionar. mira que digamos en ese punto de cuando las personas saben que tienen que ir a terapia, ¿sí? Y es un Ujú. tema ahí de psicoeducación y Sí. es donde hablamos de diferentes actores, colegios, organizaciones, Políticas públicas. las políticas públicas, empezar desde el hogar también lo que consumimos en redes sociales y es tan importante educar sobre salud mental y sobre nuestra mente. Veo mucha para que, desinformación en ajá, redes. es que es lo importante acá es que, bueno, están los mitos, pero acá el punto es cómo empezamos a trabajar esos mitos y cómo empezamos a educar a las personas, digamos, a nivel de organizaciones, empezar a explicarles qué es una emoción, qué es Ujú. un psicólogo, para qué sirve, qué es comportamiento, la diferencia entre sentimiento y emoción, porque muchas personas van por la vida y Creyendo viven que y son ya, pero o sea, no tienen como ese panorama de que son seres biopsicosociales Ajá. y que están inmersos en una sociedad que los puede influir. Entonces, ahí lo que tú hablas, o sea, todo parte de educar a las personas desde los actores más importantes y llevarlos a ese punto de que, venga, sí, necesito ir a terapia, porque muchas personas, pues, ¿para qué voy a terapia si yo estoy bien? O sea, Sí. no tengo algún malestar, no estoy loco, no estoy esquizofrénico ni nada. Entonces ahí es muy importante esa parte y yo creo que también el punto de que nos han enseñado en esta sociedad a estar muy desconectados de sí, ¿no? Ujú. Lo que hemos hablado en muchos episodios. Y es que lo primero es lo externo y ya después Nosotros. vuelvo a mí. A mí. Ujú. Y es ahí donde está esa desconexión. Entonces Sí. es más allá de que querer señalar o juzgar a esas personas que ven como que ir al psicólogo pues nada que ver, o al psiquiatra, o eso es para locos, es ven te explico, ven te O conoce un enseño, poco o ten la conoce un experiencia poco. de... Ujú. Es que siento también que en ese punto que tú mencionas, siento que, bueno, lo que voy a decir es más un tema que como he escuchado en diferentes entornos que he compartido con algunas personas y me dicen como, ¿y tú vas al psicólogo? Y les pregunto, ¿tú has ido al psicólogo? Y me dicen, no, es que, por ejemplo, el estigma que tienen y es un chiste incluso de mis amigos es como, ay, venga, le dibujo a la familia, ay, venga, le dibujo un Wow. árbol. Entonces se quedan y después yo como buscando un poco conocer por qué tienen ese concepto, se quedan como en el psicólogo del colegio, Del ¿sí? colegio. Entonces es que eso no sirve para nada, es que yo fui al psicólogo del colegio y él le contaba todo lo que yo decía a mis papás, me mandaban, era por tema disciplinario al psicólogo, me ponían a dibujar a mi familia y aglomeran todo el trabajo de un psicólogo solamente en hacer un dibujo, que sí son pruebas proyectivas que nos ayudan como a tener una pizquita de conocimiento de la situación que puede llegar Ujú. a tener una persona, pero no son pruebas que, digamos, que vayan a determinar, por ejemplo, un diagnóstico o que vayan a decirnos mucha información referente a la temática. Es una mínima parte que de verdad la gente tiene que entender como Se todo quedó lo con ese macro concepto. que, Ujú. que de verdad tiene el trabajar con un psicólogo y que es importante darle la oportunidad ahora que hemos evolucionado un poco más también y no quedarnos como solamente en el concepto del conocimiento que hemos tenido o el acercamiento que hemos tenido con los profesionales psicólogos como tal Ujú. del colegio, porque pues obviamente el profesional que está en un colegio también tiene diferentes situaciones que cubrir y pues que no se puede centrar como uno a No, uno a los bien estudiantes ni estandarizado. darles todas las herramientas y toda la atención que requieren. Entonces, de verdad, como que invitarlos a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que de verdad se den la oportunidad de conocer cómo es esta También. experiencia Ajá. y También sobre de eso que estás diciendo del colegio, que me gustaría también que quede súper claro y es con los psicólogos de las CPS, que sucede Ujú, demasiado. total. Quiero que entiendan algo en este punto supremamente importante. Cuando los psicólogos hacen parte de las organizaciones, de grandes organizaciones, de empresas, cuando los psicólogos son contratados para estas funciones, al igual que los médicos y otros profesionales, como tienen que acaparar un servicio que tiene que estar a disposición de tantas personas, entonces ellos trabajan en cantidad de personas y no trabajan en calidad de servicio. Entonces, obviamente para el sistema es un poco quizás complejo hacer
tan largo un proceso de alguien, no se pueden hacer tantas sesiones porque el sistema está ajustado así. Entonces también quiero que no se queden con el concepto de el psicólogo de la PS me dijo, el psicólogo de la PS me pasó esto, el psicólogo del colegio de mi hijo o el psicólogo de mi colegio hacía esto. No, o sea, hay un gran universo por fuera cuando vas al psicólogo, cuando vas al psicólogo de manera particular, cuando lo puedes hacer, y hay un gran servicio a través de eso, y hay un gran conocimiento, y una gran introspección, porque sí es un trabajo de parte y parte, y es un trabajo que quizás sí trae una inversión, pero trae unas grandes, grandes, grandes recompensas a largo plazo, ¿no? Tampoco es inmediato. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes, como psicólogas, ¿cómo ha sido su experiencia con la terapia? Wow. Wow. Bueno, realmente como estudiante de psicología, cuando empecé a ser estudiante de psicología, me decían como, empezaste a estudiar psicología y nunca había tenido realmente un acercamiento puntual de yo tomar la decisión de ir a terapia. Cuando empecé a ir a terapia, realmente fue un poco choqueante en el sentido de que te tienes que enfrentar, te tienes que confrontar con diferentes situaciones de tu vida y de tu proceso que pues Sí. que muchas veces no quieres ver, ¿sí? O que simplemente son temas inconscientes que tú no logras percibir en el día a día y que cuando te haces, o sea, te haces al frente de esa situación y te tienes que hacer responsable de ello, es supremamente complicado. Yo siento que el proceso con terapia es entender que yo no voy a terapia para sentirme bien, sino para conocerme y todo proceso tiene su caos. Entonces yo siento que Sí. el enfrentarse inicialmente con la terapia es un caos que poquito a poquito Acomodando. sí, va a irse acomodando y que tú te vas a empezar a sentir más cómodo con los avances. Siento que las personas muchas veces no logran tener un avance o identificar el avance porque quieren un resultado inmediato. Sí, Inmediato. como que le voy a dar 2 sesiones y entonces si en Y 2 sesiones ya, mi wow. hijo no se mejora Eso pasa o yo todo no el me tiempo. mejoro, entonces voy a desistir. Claramente en 2 sesiones yo no voy a Desiste. poder Mejor no te cambiar o Y arriesgues. depende desestructurar mucho de o ti. desestructurar Sí. los pensamientos que tiene una persona Ujú. porque ya vienen marcándose y estructurándose desde hace muchísimos años. Entonces, para que tú te des cuenta de todas las situaciones, te des cuenta de lo que de pronto está en esos pensamientos que están, digamos que pensamientos centrales que puede llegar a tener una persona, que generan pensamientos automáticos que de alguna manera la persona no logra identificar cuando se quiere hacer el cambio, pues en 2 sesiones que se Ujú. pueden ser 45 minutos cada uno, por ejemplo, no voy a lograr hacer ese cambio. Entonces siento que es darse el permiso, ser paciente y tratar de buscar un profesional con el que encajes, es como en las amistades. Como que te Yo puedo conectes. encajar contigo, puedo conectar contigo, puedo tener ese rapport, como nosotros lo conocemos, Ujú. contigo, pero contigo no, y es válido, ¿sí? No todas las personas, No no todos los con todas las psicólogos te personas vamos a sirven. hacer ese clic, pero es también dependiendo de lo que yo esté buscando en terapia. Para mí fue muy difícil encontrar un psicólogo, una psicóloga en mi caso, con la cual yo conectara y me Conectar. sintiera cómoda hablando y pudiendo como que hacer catarsis de todas las situaciones, catarsis, dígase como manifestar o expresar todo lo que yo Sí. estaba sintiendo en el momento y poderme sentir cómoda, no sentirme juzgada, no sentirme como señalada, sentir como que de verdad ella me estaba guiando hacia las respuestas que de pronto yo estaba buscando, porque aclaremos que el psicólogo no me va a ir a decir tienes que hacer esto, No, esto, no, esto, no. o no me aconseja, Te sino muestra que los simplemente caminos. me muestra y me brinda estrategias para El yo elegir camino. los caminos. Entonces, para mí fue un poco choqueante inicialmente la terapia, pero ahora digo, me ayuda mucho en diferentes aspectos y en darme cuenta de situaciones que de verdad debía ajustar en mi vida y que posiblemente sola no hubiera conseguido. Entonces, ese fue mi proceso. Bueno, pues para mí ha sido un desafío y lo sigue siendo. Sí. Sí, digamos que no quiero romantizar ni hablarles de algo que no sucede cuando vas a terapia, porque siempre, siempre que vas a terapia aprendes algo nuevo sobre ti mismo. Y creo que cuando tienes la apertura para poder verlo de esa manera, cuando lo ves como un aprendizaje, cuando lo ves como un crecimiento desde adentro, te enganchas, te enamoras y te gusta, aunque el proceso no es perfecto, aunque el proceso es cambiante todo el tiempo, ¿sí? Hay días que salgo destruida de allí, salgo súper agotada, porque aparte de eso, a veces vas a tener sesiones o tienes sesiones donde lloras todo el tiempo desde que entras hasta que te vas y quizás la sesión solo va de eso. Y claro, te deshidratas Ujú. porque es un desgaste. Desde que entras es un desgaste, pero lo que empiezas a ver en tus relaciones humanas, lo que empiezas a ver en las relaciones con las personas, en las relaciones contigo mismo, es increíble, ¿sí? Entonces,
sí quiero como enfatizar en que para mí de manera personal sigue siendo un desafío ir al psicólogo, sin embargo es un hecho que me aplaudo cada vez que lo hago, me lo aplaudo cada semana porque digo, pude hacerlo, o sea, lo transité. Quizás se puede convertir en un lugar o en un espacio que sabes que es seguro para ti, pero que es difícil de verlo frente a frente, porque, por ejemplo, la primera vez que fui, recuerdo que fui y duré 2 meses sin volver, porque en esa sola sesión fui tan confrontada con todo lo que me estaba pasando que yo dije, yo no soy lo que esa persona me está diciendo, o sea, yo no soy eso. Entonces, mi primer paso fue chocar con esa realidad primero y decir, me tomé 2 semanas para procesar una sola cosa que me dijo. 2 semanas. Y dije, no voy a volver allá. Pero solamente eso empezó ya a trabajarse en mí. Ya empecé Como a que es ver un eso choque con tus reflejado procesos afuera. autorreferenciales. Exacto. Entonces dije como, tengo que volver, o sea, se volvió como algo para mí, se volvió también un reto conmigo misma. Entonces, ahora digo, a veces cuando estoy con algunas personas, y digamos, duro 2 semanas sin ir porque no puedo, por los tiempos, por los de ella, por los míos, no voy y empiezo a notar en mis relaciones humanas que hay cosas que todavía tengo que trabajar más. Siempre Entonces, van a haber digo, cosas. en el proceso de psicoterapia, siempre le digo esto a las personas. Siempre entre más hagas y entre más trabajes, más vas a tener en qué trabajar. Entonces no es un tema sin fin, o sea, es un tema que nunca se va a acabar, pero cuando lo empiezas a ver en tus relaciones humanas es maravilloso, o sea, es como un descanso, es como, ya tengo las herramientas para afrontar esto. Ya ¿sí? tienes otras gafas, como Otras ya tienes gafas. mayor claridad sobre lo que te aquejaba en algún momento. Exacto. Mi primera experiencia fue muy bonita porque fue por una ruptura en la Wow. universidad. En la universidad. Fue por algo malo. Fue por una ruptura y fue muy chistoso porque me acuerdo que primero me terminaron por WhatsApp y yo decía, pero yo no sé qué hacer porque yo tengo muchas emociones y de hecho ya estaba en los primeros semestres de psicología, pero yo tenía ese pensamiento del colegio como no, ¿para qué ir al psicólogo? Estudiando psicología y aún en los Uno tiene un primeros choque semestres- súper fuerte con eso, en ¿no? los primeros semestres yo decía, no, pero ¿para qué voy al psicólogo? Y pasó esa situación tan difícil, como que me sentí tan desubicada de sí misma y yo dije, no, yo no sé qué hacer con todo lo que siento, con todo lo que estoy pensando, ¿qué hago? Y hasta que Fuiste. dije, no, es momento de ir a terapia. Y esa fue la primera experiencia, fui a terapia. Creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido, Sí. porque fue una experiencia muy bonita y muy gratificante. Y es como que me abrieron un mundo de posibilidades. Y yo, ¿es en serio? Yo hago eso, yo soy esto, yo lo hice Ajá. así. El autodescubrimiento O sea, que tú es tienes súper es doloroso, interesante, o sea, sí. era doloroso, pero al mismo tiempo era como, ya entiendo por qué pasa Además, esto. si uno llora por tusas y por gente, pues llorar por uno lo vale todo. vale O sea, yo todo, siempre sí. pienso eso cuando salgo de donde mi psicóloga, yo digo, me voy llorando, pero he llorado tantas veces que esta sí vale la pena. ¿sí? Y O es sea, que siento como- que hemos romantizado tanto la terapia que cuando es doloroso decimos, no, entonces no me está funcionando. No, y realmente aunque la sí, terapia de hecho, te va a funcionar te si está te confronta y te funcionando. duele y tú Sí. dices, porque estás de verdad afrontando situaciones que no querías, que son desafortunadas, que son tristes, que es triste reconocer que todas las ideas y los conceptos que tenías de ti mismo y de las personas que de tu entorno pues están erradas. Y por ejemplo en el tema de las rupturas amorosas, cuando hay una ruptura amorosa y tú vas a terapia, te confrontan de una manera de Impresionante. todo lo que yo creía que era mi castillo de, Y mejor todo dicho, lo que de tú creías amor y que todo lo que hacías yo creía bien. que era perfecto y todo mi rol también como pareja. Yo sentía que todo lo hacía bien y cuando voy a terapia y digo como, pero es que tú eres egoísta, pero es que tú eres esto, Wow. y uno como, Es como, Dios soy mío, así. y después tú te pones como, bueno, acá tienes dos opciones también que creo que la terapia te impulsa o te culpas o te responsabilizas de, ¿no? Ajá. Y acá es Haces cuando cargo. y acá En la entonces terapia aprendes muy bien a ser adulto. Sí. Así que las personas que tienen problemas con Sí, ser adultos, total. creo que la terapia es la clave para aprender a ser un adulto responsable tanto de ti como de lo que está sucediendo a tu alrededor. Katica, y para ti actualmente todavía es choqueante, chocante. ir a terapia. Pues mira que ya con esa primera experiencia yo dije, pues me fue bien, voy a seguir intentándolo.
Y aprendí desde ahí. Yo fui porque dije, no, cuando yo tengo un problema grave hay que ir a terapia. Ok. Pero después de esa experiencia yo dije, no, Abandonaste. o sea, cuando esté bien, cuando esté mal, pero es un Ah, ok. proceso de autoconocimiento Sí, total. y de trabajar en ti mismo, ¿no? Es como un lienzo que estás pintando, lo veo así la terapia, y que algunas veces se te va a salir bien, otras Ujú. veces no, te va a parecer, uy, está muy negro, está muy colorido, y es como una construcción y es ahí donde, digamos, en terapia lo veo como eres el arquitecto de tu propia vida, ¿sí? Y es ahí donde tú miras, bueno, quiero poner estas bases de confianza o quiero mejorar mis relaciones conmigo misma o con mis seres queridos y demás. Entonces ha sido como una construcción y ha sido un proceso muy bonito porque mi primer impulso fue, es que no, cuando hay algo malo voy a ir a Tengo que terapia, ir. tengo que ir a terapia, pero después me di la Tanto oportunidad. en lo bueno como en lo malo. Tanto en lo bueno como en es lo malo importante. puedes ir a terapia y está bien. Y ha sido un espacio es como si uno fuera a hacer ejercicio, pero ejercicio a nivel emocional Es y como mental. poder sacar todo lo que O no hablas sea, con Es nadie que en la, el cerebro. es que desgastante. la terapia es para el cerebro lo que el ejercicio es para el cuerpo, o sea, tal cual es así, es como que Ujú. vas a empezar a darle forma a esas ideas, a esas creencias, a esas funciones de tu cabeza de una manera enfocada. Entonces los músculos también nos funcionan y también, pero no los enfocamos en el ejercicio. Así pasa con Ajá. la terapia, el Es, cerebro funciona y todo y lo enfocamos a la terapia, a nuestra propia ajá. vida. Es que se nos olvida muchas veces que así como hay agotamiento físico, hay agotamiento Agotamiento mental y mental. que es válido y que nos cuesta mucho reconocerlo y me siento tan desgastado y duermo y no descanso y me siento cargado y me siento, tienes agotamiento mental y es válido Yo y nos veo. hace humanos y no lo logramos reconocer Sí, todavía. no lo Si reconocemos. no Yo lo veo reconocemos mucho, es por lo menos importante. para mí es muy, muy, muy triste y muy decepcionante a veces ver que las redes sociales desinforman tanto acerca del amor propio y que el amor propio es ir a las mascarillas, es ir a los masajes, Pintarte las es ir a uñas, pintarte las peinarte. uñas, es todo lo que tiene que ver con la vanidad y realmente el amor propio y un voto de amor propio es ir a terapia. Ese es el primer paso de amor propio que una persona se puede dar. Es el mejor regalo que El uno se amor puede propio dar. es para, hacia lo interno y Es no hacia hacia lo lo interno, externo. exacto. El amor propio es hacia lo interno y es como cuando tú te das terapia y te estás dando amor propio, te das esa oportunidad, se te abre en tu cabeza un universo infinito de posibilidades de cómo relacionarte, cómo actuar, cómo responder, cómo cuidarte mejor, ¿sí? Es Como, como un despertar, la verdad. Es como como dicen muchas veces, como te sientes también, la gente te puede te percibir, puede ¿no? percibir, Ujú. exacto. Percibir esa energía que puedes llegar a tener y a Es Claro, y cierto. transmitir. si vamos Lo al gimnasio, reflejas. porque no vamos a ir a terapia? Y es Claro. un proceso de autoconocimiento, de autocuestionamiento y de decir, De bueno, autocuidado. y de autocuidado y de decir, bueno, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien. Y después de terapia, cuando tú vas, así sea una vez a terapia, tu visión de todo cambia, de las Cambia. De todo. relaciones, Total. del trabajo, de la vida, De ti todo. mismo. De ti También, mismo también mira también. que yo veo ir a terapia y es un descubrimiento que tuve, digamos, de manera personal y es que dije, ¿por qué permito darle el poder del trono de mi mente a otras personas? Y me pasaba con el enojo, que yo decía, porque cuando voy a terapia, ahora que voy a terapia, me doy cuenta de que nadie gobierna mi mente. Entonces, tú no me vas a hacer enojar, ¿sí? Tú no me vas a sacar de mi estado de tranquilidad. Tú no, o sea, porque como me El ha poder lo costado, tienes tú, el poder no lo la tengo otra yo. Entonces, persona. cuando vas a terapia, descubres tu propio poder, lo sabes defender porque has trabajado en eso y dices como, ok, esa persona está súper enojada, pero no es conmigo, o sea, es esa persona, no tiene por qué sacarme de mi zona porque mi zona tranquila solamente la manejo yo. Entonces, cuando ya sabes quién eres, porque fuiste a terapia y te reconciliaste contigo mismo, sabes cómo actuar, sabes hasta dónde pueden llegar las personas, sabes hasta dónde llegas tú, conoces tus límites, conoces tus fortalezas, conoces tus debilidades. Cuando te haces amigo de tu inconsciente y cuando te haces tan parcero de tu propia mente, puedes saber cómo responder en cualquier situación y lo vas a hacer no de una manera inteligente, sino de una manera sabia porque va a venir de ti, de tus propios recursos Ujú. personales. Listo. Siguiente mito. Siguiente mito. ¿El psiquiatra solo receta medicamentos? Wow. Estaba muy ligado a lo que hablaba Ale de que el psicólogo es para la mente como el psiquiatra es para el cerebro. cerebro. Y yo creo que, pues bueno, eso es uno de los mitos más
como más, y también se habla de la industria, de claro. los medicamentos y que solo Wow, los sí. psiquiatras ya Psicofármacos. tienen un negocio para los Sí, fármacos y fármacos. todo, y se Sí. ve mucho también en Estados Unidos. Y acá hay un punto importante y es que el psiquiatra tiene ese... Hay que hacer, acá yo quiero puntualizar la diferencia entre psiquiatra y psicólogo, ¿no? El Ujú. psicólogo es el que te va a tratar desde un punto de vista de emociones, de Emociones. comportamientos, y de cómo tú ves, percibes la realidad como tal. Y el psiquiatra ya es más a lo biológico, Biológico. ¿sí? Ajá. A qué está pasando, qué hay ahí en tu cuerpo que te está desregulando, ¿sí? A nivel de tu comportamiento. Sí. Entonces Ujú. tiene esa composición, comportamiento y también Y parte emoción. biológica. Entonces, acá, digamos, me acuerdo mucho de un amigo que decía que cuando iba al psiquiatra lo ponían a pintar mandalas y eso. Y él decía Guau. como, y él decía, pero yo pensé que era solo medicamentos y ya. Y él, no, o sea, los psiquiatras no solo medican, ¿sí? Ujú. Acá hay otra diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Los psicólogos nosotros no podemos recetar ni enviar medicamentos ni nada, solo son terapias. Y el psiquiatra sí tiene esa potestad de las medicinas. De las- Entonces él quedó Ujú. sorprendido porque, o sea, como así, yo pensé que iba por el medicamento y ya, pero no, en realidad el psiquiatra también tiene esa parte de terapia, de Sí. psicoterapia y lo combina con los medicamentos. Pero entonces ahí es donde no podemos caer porque sí hay muchos casos de lo que les hablaba de la industria en Estados Unidos, de que ya se formó, es como negocio. Todo es un medicación. negocio y todo es medicación y están olvidando esa parte del comportamiento de las Sí. personas. Digamos, en países como Europa ya no hay centros psiquiátricos donde no usan medicamentos, sino que Ujú. ya los ponen a hacer otras tareas a nivel social, Es digamos, cierto. haciendo Hacer manillas. hacer manillas, carpintería, Ajá. digamos, a mí me sorprendió mucho un caso en una película que vi que mostraban cómo los pacientes con esquizofrenia en Alemania los ponían a trabajar en fábricas de todo tipo. Entonces yo como, wow, y acá nosotros lo miramos como no tiene que ir a tomar medicamentos y encerrado Incapacitarlo, incapacitar. internarlo. Cuando en realidad, cuando tú estás en ese proceso, o sea, tal vez de diagnóstico de Eres un trastorno, funcional. eres funcional y se nos olvida eso. Que yo siento que también aquí juega mucho el tema de las etiquetas, ¿sabes? Como que Sí. la gente también tiene un miedo a ser etiquetado. Ah, sí, etiquetado a tú tienes depresión, entonces tienes que vivir con eso y la depresión es tu carta de presentación. O sea, ya dejo de ser Estefanía y Sí. entonces soy mi depresión o soy mi ansiedad o soy mi esquizofrenia o soy mi bipolaridad y realmente No no. eres eso. Sí, sí puede ser un diagnóstico y sí puede Ujú. partir de ello, pero también muchas veces como sociedad, como lo comentaba Catalina, también tendemos como a incapacitar la funcionalidad que pueden llegar a tener estas personas, ¿sí? Y acá también, por ejemplo, cuando hablamos en temas de discapacidad, como por lo menos lo podríamos asociar un poco con este tema que estamos hablando y es como el tema de la discapacidad del niño con síndrome de Down. Si el niño de alguna manera le brindan las herramientas y le brindan la capacidad para ser funcional en la vida, él puede desarrollar como que competencias que lo ayuden también a ser Sí. útil y a ser autónomo de diferentes situaciones. Pero cuando una vez una persona es, digamos que etiquetada con un trastorno mental, como tal, ya sea por psicólogo o por psiquiatra, entonces ya lo imposibilitan de absolutamente todo y lo incapacitan en diferentes situaciones, aún todavía teniendo las herramientas para hacer frente a temas pequeños como el sentirse útil tejiendo, haciendo alguna actividad que de verdad sea de Mira eso, que pintando mandalas, pintando o sea, mandalas. pintar Mira que yo mandalas. difiero mucho sobre eso que estás diciendo, digamos, obviamente te doy la razón Ujú. en ese punto, es que difiero demasiado en cuando, por ejemplo, diagnostican sobre todo a los niños y una vez les ponen una etiqueta. Yo no estoy Exacto. de acuerdo con etiquetar a nadie, es decir, todos tenemos el derecho a un Ok, te entiendo. diagnóstico. Todos tenemos un derecho a un diagnóstico y todos tenemos derecho a saber qué tenemos, qué sucede con nuestro cuerpo y todo. Pero yo digo que cuando tú le revelas a un padre de familia el trastorno que tiene tu hijo, la situación psiquiátrica que tiene tu hijo, no es necesario decírselo al niño, o sea, no es necesario hacer Ajá. consciente al niño de su trastorno. ¿Por qué? Porque para el niño sí va a ser una etiqueta y sí va a representar un impacto, sobre todo en un mundo donde todavía las personas no saben No tienen la tratar a las apertura de personas conocimiento. con ciertas, digamos, patologías.
Entonces siempre le digo a los papás como, si tú te enteraste de alguna patología de tu hijo, de algún trastorno psiquiátrico, no se lo digas. Simplemente refuérzale esa parte que el niño necesita sin necesidad de decirle lo que tiene y no le crees etiquetas porque él va a pensar que él es eso. Y cuando él se presente en el colegio y cuando él se presente en círculos sociales, él va a pensar que es diferente a los demás y que tiene una limitación. Pero Entonces ahí el niño se va a bloquear y va a creer que él no puede desarrollarse en todos los ambientes de una manera igual a los otros niños. Pero ¿sí? siento que mira que también parte de la manera en cómo se maneje, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las personas con autismo, ¿sí? O personas con Asperger, que tengo un caso cercano con eso. El hecho de darle a conocer, digamos que situaciones en donde resuelve siempre, nada. en donde siempre ha sido señalado de el diferente, el raro, Sí, el sí, que sí. se comporta distinto, y darle un conocimiento de verdad, de una manera contextualizada al niño, obviamente dependiendo del rango etario, es decir, la edad que tenga el Sí, niño, Ajá. pues es también darle una parte de decir, bueno, yo tengo esta condición y es válido. Por lo menos yo he visto un video de un chico un niño. americano Yo y él también. dice como que es entendible y es válido que yo sea diferente porque así como tú procesas las cosas, yo las proceso de una manera diferente y eso me hace auténtico y entonces es también ver Ese manejo en que se le dio. la etiqueta, digamos que entendiéndolo no como lo que tú eres, Alexandra, que eres no eres el autismo, sino que eres parte de un pequeño grupo con diferentes habilidades y diferentes capacidades, pero que eso te hace auténtico. Entonces creo que también depende mucho de cómo se lo vendamos a los niños y de cómo se Sí, les muestre. es que yo no lo No, recomiendo, es por ejemplo cuando los niños no tienen ese ok, acompañamiento, ok, porque ok, de ok, ese ya te niño, entiendo. de un niño, pues de un solo niño con el que sucede, el resto de los niños están Sí, claro, si la desamparados en eso. información de tu etiqueta la van a tener otras personas, te van Exacto. Entonces, ¿por qué lo digo? Digamos, el manejo que se le da acá en Colombia en relación al tema de los trastornos con los niños es súper heavy, o sea, es Ujú. súper No hay un complejo. No hay acompañamiento un acompañamiento, hay padres que no permanente. tienen apertura, sino que se asustan, entonces cuando lo regañan les gritan su trastorno, o sea, son ese tipo de cosas a las que yo digo, pues, mira, si lo vas a perjudicar diciéndolo o si lo vas a etiquetar, mejor no lo hagas, o sea, Ujú. bríndale las herramientas, pero no lo etiquetes. ¿Sí? Pero en el caso de ese niño tenía un súper acompañamiento. Ujú. Sí, por Bueno, eso obviamente depende ujú, de la contextualización que se tenga y del las acompañamiento que se tengan, de condiciones. las condiciones que se tengan y de la edad del niño, claramente. Sí. Bueno, tenemos otro mito que es la terapia es solo para hablar y no tiene resultados tangibles. Creo que también ya lo mencionamos en cuanto a Ujú. nuestras experiencias Sí. y es como que la terapia sí tiene resultados tangibles, la terapia se va viendo a lo largo de las etapas y a lo largo de los dilemas que vas afrontando y también ir a terapia es como tener una cajita de herramientas donde si tú tenías solamente un martillo y solamente tenías una puntilla antes para poder hacer frente a las dificultades que se te venían, pues ya tienes una amplia gama de herramientas para poder responder y ajustarlo a las diferentes situaciones que se te van a presentar. Entonces creo que obviamente esto es un mito. La terapia, porque hay gente que dice, es que uno va a terapia solo a hablar. Sí, es que tú vas a hablar, pero en medio de hablar y en medio de la expresión vas a obtener herramientas, vas a obtener ejercicios, vas a obtener, digamos que resultados de lo que tú mismo vas a ir aplicando en tu vida y de lo que tú mismo vas a ir trabajando y la terapia va a ir a tu ritmo, no al ritmo de tu psicólogo, va a ir al ritmo de como tú quieras que vaya y así mismo van a ser los resultados, tangibles o intangibles, depende de ti. Y es que además, digamos que en el tema de la terapia es muy importante reconocer que mediante la narrativa van desprendiéndose cosas de que están en nuestra cabeza o que están guardadas en nuestra amígdala que digamos que a veces olvidamos o no somos Ujú. conscientes de ello y que mediante la narrativa empezamos a hacer la construcción y la asociación de diferentes situaciones que han pasado en nuestra vida y que inconscientemente no nos damos cuenta que pueden estar supremamente conectadas y pueden dar respuestas como a la manera en cómo nosotros respondemos o hacemos frente a situaciones cotidianas de la vida. Entonces es muy importante que en terapia, por ejemplo, todas las preguntas que te hace el terapeuta y todas las situaciones que se te vienen o que se te evocan, los recuerdos que se te evocan en tu cabeza, tienen una conexión supremamente válida para la situación que estás pasando. Entonces, mediante la narrativa, en la construcción que vas teniendo, también vas uniendo cabos de situaciones que te pasan en el día a día y que es Sí. importante y por eso es tan válida digamos que la terapia y la catarsis que se puede hacer con un profesional. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que les dejáramos un mensaje a nuestros oyentes de
Bueno, ¿qué es eso de ir a terapia? Bueno, pues ir a terapia básicamente es darse la oportunidad de... En una frase, ¿qué es ir a terapia? Ay, Dios mío. En Bueno, una frase. lo tengo. Santísimo Dios. Ir a terapia es hacerte amigo de tu inconsciente para que no te haga malas pasadas. Guau. Uy, qué frase más. Bueno, y ir a terapia es perder el miedo a autodescubrirse. Creería yo que esa sería la mía. Bueno, y mi frase es, ir a terapia es una construcción que no tiene fin. Vale, muy bien. Muchas gracias por Qué compartirnos tu frase. chévere. Bueno, aquí vamos a dar cierre. Aquí tienen sus mitos y verdades acerca de ir al psicólogo, acerca de lo que hace un psiquiatra. Espero que haya sido pues muy bien recibida esta información, que la verdad ustedes realmente lo apliquen en sus vidas, que consideren el hecho de ir al psicólogo si nunca lo han hecho. Por lo menos queremos sembrar una semilla, así sea de duda, para que ustedes puedan saber en un primer acercamiento cómo funciona. No olviden que nos encuentran en todas las redes sociales como @complicadamentehumanos para que ustedes allá mismo nos cuenten si ustedes tienen también esos mitos y esas verdades que quisieran compartir con nosotras respecto al tema de los psicólogos y los psiquiatras psiquiatras. o las experiencias que han tenido, buenas o malas, que de pronto hagan que ustedes se cuestionen un poco frente a la decisión de ir a conocer o a acompañarse de estos profesionales. Si también van al psicólogo solo cuando tienen tusas o si, o si van al psicólogo como un acto de amor propio. Bueno, suscríbanse en todas nuestras plataformas de audio y video. ¡Chao! ¡Chao!